Buenas tardes, soy Juliana Gallardo, soy estudiante de la Fundación Universitaria de la Área Andina. Soy estudiante del programa de Ingeniería Psicológica y curso el cuarto semestre. Esta tarde les estaré explicando algunas preguntas sobre el tema de mecánica de fluidos. Aquí tenemos la primera pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre un fluido y un sólido? La diferencia es que las moléculas de un sólido están mucho más unidas que las de un fluido. También tenemos que los sólidos tienen una forma y un volumen definido, mientras que los fluidos necesitan de un recipiente para adaptarse a la forma que éste tiene. Como segunda pregunta tenemos: elabora una línea de tiempo con la historia y desarrollo de la mecánica de fluidos. La historia de la mecánica de fluidos empieza con Leonardo da Vinci en 1452 y 1519, donde él trabajó principalmente todo lo relacionado con los aspectos hidráulicos. De 1564 a 1642, Galileo Galilei indagó sobre las propiedades de los fluidos. Aquí exactamente no se tiene en qué fecha fue la que ellos hicieron este descubrimiento, en el que Pascal y Torricelli hablaron sobre la hidrostática con sus análisis de fuerza. En 1727, Isaac Newton propuso la primera ecuación, que fue la de la viscosidad. Bernoulli en 1782 relacionó presiones, alturas y velocidades cuando los fluidos están en movimiento. En 1783, Euler propuso la primera ecuación de las máquinas de hidráulica. Reynolds en 1912 hizo énfasis en el análisis de turbulencia. Y por último, en el siglo XX se proponen las ecuaciones completas de la mecánica de fluidos que ahora conocemos. Como tercera pregunta tenemos: ¿en cuáles leyes, principios o teorías se basa la mecánica de fluidos? Tenemos el medio continuo. El medio continuo se define como una porción de materia formada por un conjunto infinito de partículas, ya sean sólidas, líquidas o gaseosas, que van a ser estudiadas macroscópicamente. Tenemos densidad y la gravedad específica. La densidad describe cómo están unidos los átomos que componen el fluido, y su ecuación es la siguiente: es una P acostada, densidad es igual a masa sobre volumen. Las unidades de la densidad en los líquidos es de kilogramos sobre metros cúbicos y en los gases es de kilogramos sobre litros. La gravedad específica. La gravedad específica indica la densidad de un fluido con respecto a la densidad del agua a temperatura estándar. Cabe resaltar que la gravedad específica no tiene nada que ver con la gravedad y que es adimensional. Su ecuación es la siguiente: G.E es igual a la densidad de la sustancia sobre la densidad del agua. La presión de vapor, también conocida como presión de saturación, es la que a cada temperatura el estado líquido y el vapor se encuentran en equilibrio. La presión es la fuerza normal ejercida por un fluido por unidad de área. Su ecuación es la siguiente: P es igual a fuerza sobre área. Leyes de movimiento y de flujos. Acá tenemos la conservación de la energía, la conservación de la materia, cantidad de movimiento lineal y cantidad de movimiento angular, en el que se necesitan ecuaciones como la de Bernoulli, como la de la conservación de la materia, análisis de fuerzas, análisis de momentos. Como cuarta pregunta tenemos: ¿cuáles propiedades físicas son de uso común en mecánica de fluidos? Explique mediante una tabla que contenga nombre, símbolo, expresión matemática, interpretación física, dimensiones y unidades, ya sea en el sistema inglés y en el sistema internacional. Bueno, tenemos la presión, su símbolo es una P, la expresión matemática es P igual a fuerza sobre área. La interpretación física es P es igual al diferencial de fuerza sobre el diferencial de área. Las unidades en el sistema inglés son newtons sobre metros al cuadrado, al cubo, y en el sistema inglés son libras sobre pulgadas al cuadrado. En la densidad tenemos una P acostada, que es igual a la expresión matemática masa sobre volumen. No tiene interpretación física. Sus unidades en el sistema internacional es kilogramos sobre metros cúbicos y en el inglés libras sobre pie al cubo.
En el peso específico tenemos el símbolo que es una P y una E, y es el peso sobre el volumen. Tampoco tiene interpretación física y sus unidades en el sistema internacional es Newton sobre metro al cubo, y en el inglés libras sobre pies al cubo. En el volumen específico tenemos como símbolo una V. La expresión matemática es V.E es igual, este es el inverso de la densidad, volumen sobre masa. No tiene interpretación física y, como se den cuenta, es el inverso de la densidad, entonces metros cúbicos sobre kilogramos. Y está sobre pie al cubo sobre libra. La gravedad específica, su símbolo es una G y una E. La expresión matemática es densidad de la sustancia sobre densidad del agua. Es adimensional y pues no tiene unidades, ya que es adimensional. La viscosidad absoluta se representa con μ, y μ es igual al volumen sobre la densidad. La viscosidad cinemática sobre la densidad. No tiene interpretación física y sus unidades en el sistema internacional es kilogramos sobre metros por segundos, y en el inglés libras por pies por segundo. La viscosidad cinemática se representa con una V acostada y es igual a μ sobre densidad. Tampoco presenta interpretación física. Su unidad en el sistema internacional es metros cuadrados por segundo, y en el inglés pi al cuadrado por segundo. Como quinta pregunta tenemos: ¿por qué al aumentar la temperatura la viscosidad dinámica disminuye en los líquidos y aumenta en los gases? En los gases, a diferencia de los líquidos, aumentan su viscosidad a mayor temperatura. Esto se debe a que aumenta la agitación y los movimientos de las moléculas. Por lo tanto, es mayor la unidad de contacto que en los líquidos, ya que estos tendrán mayor tendencia al movimiento de flujo. Como sexta pregunta tenemos: ¿qué es la gravedad específica? ¿Cómo está relacionada con la densidad? Bueno, como lo había dicho antes, la gravedad específica es la que indica la relación de la densidad del fluido respecto a la densidad del agua con temperatura estándar. Y la relación que tiene esta con la densidad es que son casi lo mismo. Su relación es el peso del elemento o del material por la unidad de volumen. Como séptima pregunta tenemos: considere dos bolas pequeñas de vidrio idénticas que se dejan caer en dos recipientes idénticos, uno lleno con agua y el otro con aceite. ¿Cuál de las dos bolas llegará primero al fondo del recipiente? ¿Por qué? Bueno, la bola que primero llegará al fondo del recipiente será la que se deje caer en el recipiente que esté lleno con agua, debido a que el agua tiene menor viscosidad que el aceite. Bueno, como octava pregunta tenemos: ¿cuál es la diferencia entre fluidos newtonianos y no newtonianos? Bueno, la diferencia es que un fluido no newtoniano es aquel cuya viscosidad varía con la temperatura y la tensión cortante, mientras que un fluido newtoniano podría considerarse que su viscosidad depende con un tiempo constante y que exclusivamente depende de su temperatura.